Muy buenas noches. Gusto de Buenas noches, saludarlos Lick. y sean todos bienvenidos a la segunda sesión directa que vamos a tener en el presente curso, en donde, para ponerlos en contexto de dónde nos habíamos quedado y hacia dónde nos vamos a dirigir el día de hoy, es recordando de que el Estado de Guatemala ha sido creado como una persona jurídica que va a tener relaciones jurídicas, y esas relaciones van a tener sus consecuencias. El Estado como tal tiene diferentes fines, los que se conocen como fines estatales. Esos fines estatales van a ser activados a través de cada requerimiento social. Cada vez que un grupo de comunitarios o pobladores o bien ciudadanos hacen alguna exigencia puntual al gobierno, al Estado en general, pues ahí surge el primer paso, que es el requerimiento social. Ese requerimiento social se va a traducir en una necesidad pública cuando se llegue a establecer de que es compatible con los fines del Estado. Porque puede haber un requerimiento social que no es compatible con las obligaciones del Estado. Al poder establecer de que si es compatible, pues surgen las necesidades públicas. Estas necesidades públicas se tienen que satisfacer y primordialmente se satisfacen a través de la prestación de servicios públicos. O bien puede ser a través de la contratación de terceros para que puedan satisfacer esa necesidad. Ya sea a través de la prestación de servicios públicos o la contratación de terceros, estas tienen que ser sufragados por el gasto público. Y ahí es donde el Estado, a través del presupuesto programa todos aquellos gastos que son prioritarios para el Estado de satisfacción de necesidades públicas. Estos gastos no podrían ser sostenidos sin la adecuada existencia de ingresos estatales. El Estado tiene diferentes tipos de ingresos y particularmente recursos. La diferencia entre ingresos y recursos es que el ingreso, vamos a llamarle ingreso, aquel dinero que el Estado efectivamente tiene en su tesorería. Es como que el Estado ya lo tiene en su bolsa. Cuando hablamos de recurso, es aquel dinero que el Estado va a devengar producto de sus relaciones jurídicas. Es por eso que introduje la clase de hoy aseverando y confirmando que el Estado de Guatemala es una verdadera persona jurídica. Estos recursos públicos tienen sus variables, tienen sus variantes, tienen sus clasificaciones. Dependiendo del autor que las clasifique, así va a ser el nombre que van a tener. Sin embargo, por generalidad, coinciden en 4 tipos de recursos. El primero de ellos es el denominado recurso originario, que va a ser aquel que el propio Estado procura o obtiene de su propia actividad. Un ejemplo de esto son las empresas estatales, en donde el Estado genera sus propios recursos. O bien, cuando el Estado concede licencias de explotación minera, que sería otro ejemplo, y las regalías, que es ese ingreso que se obtiene por la explotación minera, va a ser un recurso originario. Frente a los recursos originarios tenemos a los recursos derivados, que los recursos derivados van a ser aquellos que el Estado obtiene con base a la contribución que dan sus ciudadanos. Es en este segundo donde vamos a encontrar a los tributos. Los otros 2 recursos que puede tener el Estado son los que le llaman ordinarios, que son los constantes, y los extraordinarios, que son los eventuales. Por lo tanto, podemos tener un recurso que sea derivado y extraordinario, como el impuesto extraordinario de apoyo a los acuerdos de paz, YETAP, que tuvo una vigencia de 4 años. O bien podemos tener recursos derivados ordinarios, que es el impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, que esos recursos siempre son constantes. Como parte final de esta primera parte de resumen que estamos realizando,
tenemos que identificar cuáles son las principales fuentes de financiamiento del Estado. En el caso de Guatemala, las principales fuentes de financiamiento podemos mencionar los préstamos, que estos pueden ser nacionales a través de la emisión de bonos, o bien pueden ser internacionales acudiendo al préstamo internacional. Cuestionados ambos y mencionando que los empréstitos o préstamos, su origen fue para aspectos eventuales. En el caso de Guatemala, pues ya forman parte de un ingreso habitual, ordinario, cuando su origen fue extraordinario. ¿Por qué? Porque al aprobar anualmente el presupuesto deficitario, como lo estuvimos viendo el otro día, que hay tres tipos de presupuesto. Está el deficitario, que es como el que tiene Guatemala, en donde los gastos superan por mucho a los ingresos. Está el de superávit, que es el ideal, que no lo ha tenido Guatemala, que es cuando los ingresos superan los gastos. Y el sano, que podría ser el equilibrado, que es el que manda la Constitución, en donde tiene que haber una congruencia entre ingreso y el egreso. La segunda fuente de financiamiento del Estado vienen siendo las donaciones, cada vez menores, dado de que ahora las instituciones o países amigos prefieren financiar organizaciones no gubernamentales que darle directamente al Estado. Es por eso que la promoción de ONGs ahora es mayor. Y el tercero y el principal fuente de ingresos, fuente de financiamiento del Estado de Guatemala son los tributos. Y es por eso que hoy vamos a hablar de derecho tributario, porque el derecho tributario es esa rama del derecho que regula lo relacionado a los tributos. Conforme a la doctrina, el derecho tributario ya goza de autonomía, porque tiene sus propios principios y tiene su propio objetivo, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el objetivo del derecho tributario, que son los tributos, y vamos a ver los principios del derecho tributario. Así como vimos los principios del derecho presupuestario, que eran aquellos límites que puede tener el Estado y que a la vez se convierten en mecanismos de defensa para los administrados. Hoy lo vamos a ver, pero en el marco del derecho tributario. Por lo tanto, podemos definir al derecho tributario como aquel conjunto de normas, principios y doctrinas jurídicas que regulan la actividad del Estado, que en ejercicio de su poder imperio sobre los particulares establece, administra y recauda los tributos que el mismo necesita para el cumplimiento de sus fines. Por lo tanto, aquí podemos identificar algunos elementos importantes. Para poder conceptualizar qué es el derecho tributario, tenemos que iniciar indicando que este está conformado por normas jurídicas, por principios propios de la rama del derecho, que en el caso de Guatemala, a diferencia de otros países, principalmente Latinoamérica, los principios tributarios los encontramos en la Constitución. En la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en los artículos 239 y 243 constitucionales. Y por último, por doctrinas también jurídicas. Por lo tanto, este primer combo que conforme al primer elemento está conformado por estos tres. El segundo elemento sería que regula la actividad del Estado en ejercicio de su poder imperio. Esto lo que quiere indicar es que a través del establecimiento de los tributos se puede representar ese mandato que el ciudadano le ha otorgado a sus autoridades para poder establecer tributos. Y por último, este Estado, ese poder que el soberano le hemos otorgado cada vez que los elegimos, como pasó el pasado 16 de junio y que va a suceder este 11 de agosto, pues ese ejercicio de voto es esa confianza o esa designación que como soberanos, que somos los que conforme la Constitución tenemos el poder en Guatemala, le cedemos ciertas funciones y ciertas atribuciones a los funcionarios. Es por eso que si alguien es funcionario público, los que nos acompañan el día de hoy, o tienen algún familiar o amigo que sea funcionario público, es acá donde radica la claridad respecto de que no vivimos en una monarquía. Por lo tanto, los empleados y funcionarios públicos no se tienen que
considerar monarcas o clase aparte, no. Son personas que han sido designadas, pero tienen limitadas sus funciones, así como limitadas sus atribuciones. No están por arriba de la ley. Ellos tienen que ceñirse a la ley. Por último, ese poder que le hemos otorgado les da al Estado la posibilidad de establecer tributos al momento de recaudarlos, también el poderlos administrar de tal manera que puedan cumplir con esos fines, que es el tema original que tuvimos en la clase anterior. Como se puede dar cuenta, todo se va concatenando. ¿Pueden establecer tributos? Sí. ¿Pueden recaudar tributos? Sí. ¿Los pueden administrar? También los pueden administrar. Lo único que no lo tienen que hacer libremente. Lo tienen que dirigir única y específicamente al cumplimiento de los fines por el cual fue creado. Y si unimos este concepto general que estamos hablando y lo comparamos con el artículo 135 literal D de la Constitución, que le impone o nos impone a todos los ciudadanos a contribuir los gastos del Estado de la forma prescrita por la ley. O sea, necesita una ley que nos obliga a pagar unos tributos, tiene que existir una ley que faculte al Estado para recibir esos recursos y también una ley que diga para qué va a utilizar esos recursos. El derecho tributario en general tiene subdivisiones. Podemos encontrar diferentes ramas del derecho tributario, pero las dos principales ramas del derecho tributario está el derecho tributario material y el derecho tributario formal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues bueno, el derecho tributario material, también llamado sustantivo, este se va a concretar a regular lo concerniente al derecho de obligaciones para regular lo relacionado al nacimiento, al contenido, los obligados y la finalización de una obligación tributaria. Por lo tanto, todas aquellas normas que regulen quién, cómo, cuándo y dónde se tiene que pagar un tributo, todas esas normas se refieren al derecho tributario material o sustantivo. En la diapositiva que les aparece ahí a ustedes en la segunda parte dice, sus normas tienen de carácter sustantivo y efectos finales, en la medida en que persiguen la privación de un bien de la esfera patrimonial de los particulares para destinarlo a la financiación de los gastos generales del Estado. Todas aquellas normas que se refieran a cuándo nace la obligación de pagar un tributo, por qué, quiénes son los obligados y cómo se libera de esa obligación, todo ese tipo de normas encuadran dentro de la ramificación del derecho tributario que se llama derecho tributario material o sustantivo. En complemento a esta rama del derecho está el derecho tributario formal o administrativo, que este tiene como función principal la manera en que se va a cobrar esos tributos. Por lo tanto, nos va a dar las reglas o de toda la tramitología que hay que hacer para que un tributo que estábamos obligados a pagar pueda llegar de una manera formal a las arcas del Estado. Por lo tanto, si el derecho sustantivo o material regula que yo soy obligado, el derecho formal administrativo lo que va a regular es cómo le va a hacer llegar ese dinero al Estado. Entonces, cuando estamos hablando de derecho formal administrativo, aquí vamos a encasillar todas aquellas normas que van a regular el protocolo que se tiene que cumplir para satisfacer el pago de tributos. Aquí entran los requisitos de las facturas, los requisitos de las declaraciones de impuestos, cómo llenar los libros de contabilidad y los libros del impuesto al valor agregado. Toda la forma la va a regular esta rama del derecho. Esta, como les mencioné, son las dos principales ramas del derecho tributario, pero este puede tener muchas más. Entre las que podemos mencionar importantes está el derecho procesal tributario, que va a regular todos los procedimientos o todos los trámites que se pueden realizar en materia tributaria. Por ejemplo, si a alguien le formulan la administración tributaria, SAT, los fiscaliza y les confiere una audiencia indicándoles que el pago de sus impuestos muestra una variación y que se debe de pagar más o de manera diferente, pues ese mecanismo
medio del cual uno se puede defender o bien presentar sus argumentos ante la SAT y manifestando su conformidad o inconformidad, hay todo un proceso, hay todas unas normas que regulan o que reglan esa tramitología. Eso forma parte del proceso del derecho procesal tributario. Frente al derecho procesal tributario también existe el derecho penal tributario, que este va a regular todo lo concerniente a las infracciones administrativas, las sanciones administrativas, los delitos tributarios y las penas tributarias. Es ahí que, por ejemplo, si alguien no extiende una factura al realizar una venta, está cometiendo una infracción, consecuentemente tiene una sanción. Y esa sanción va a ser que le cierren temporalmente la empresa o bien que pague una multa en sustitución de la sanción de cierre de la empresa. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 85 y 86 del Código Tributario, y otras infracciones de tipo eminentemente formal las encontramos en el artículo 94 del Código Tributario. Ahí están detalladas cada una de ellas. Pero cuando estamos hablando de penal tributario, nos tendríamos que ir al Código Penal, artículo 358A al 358D, en donde están establecidos los 4 delitos contra el régimen tributario. Ahí está el delito de defraudación tributaria, que está de moda por este caso La Línea y otros casos relacionados. Está el caso de Zetagas, Aceros de Guatemala, Camino Real. Todos esos procesos que han sido mediatizados tienen como génesis la posible comisión del delito de defraudación tributaria. Y hay otros casos, como el segundo delito, que podría ser casos especiales de defraudación tributaria, que es aquel de aquellas personas, por ejemplo, que venden facturas. Es el segundo delito. Está el otro delito, el tercero, que es apropiación indebida de tributos. Incurren en este delito aquellas personas que perciben un impuesto y que están obligados a trasladárselo a la SAT, pero resulta que no lo hacen en el tiempo, forma y modo que establece la ley, por lo tanto incurren en un delito. En el caso de que ustedes seguramente se han dado cuenta, en las relaciones comerciales hay una parte de la relación comercial, aquel que acredita pagos, que está obligado que al momento de acreditar un pago, retenerle lo proporcional a lo que establece la ley de impuestos sobre la renta, impuesto por lo agregado. Pues esa persona tiene 10 días después de finalizado el periodo mensual para trasladar ese dinero retenido a la SAT. Si no lo hace, comete infracción, pero si la SAT se lo requiere y aún así no lo hace, incurre en este delito. El cuarto delito tributario es el que se conoce como resistencia a la acción fiscalizadora, en donde también existe una infracción con el mismo nombre. La SAT puede hacerle requerimiento de información y se tiene 3 días para presentarla. Si no se presenta, se comete la infracción. La SAT puede insistir de hacerle el requerimiento por medio de juez. El juez ya le da 10 días más para que presente la documentación. Si aún así no la presenta, pues incurre en el delito de resistencia a la acción fiscalizadora. Y así podemos hablar también de derecho constitucional tributario, que es la segunda parte que vamos a ver el día de hoy, en donde se van a concentrar los principios constitucionales tributarios. La ley nacional tributario, Guatemala no tiene regulación respecto a derecho internacional tributario, pero debería de tener, porque le resta competitividad frente a otros países de primer mundo, por ejemplo, que sí tienen regulado el tema del derecho internacional tributario. Ahí tenemos a la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que ahí agrupa a los países de primer mundo y dicta algunas recomendaciones a países. Ahí son de Guatemala, a través de un foro de transparencia, se comprometió a liberar la información financiera para efectos tributarios. Es por eso que en la reforma del decreto 37 de 2016 se había regulado lo concerniente al acceso a esta información bancaria para efectos fiscales, mal llamado secreto bancario. No es correcto llamarle de esa manera porque no tiene nada que ver con secreto bancario. Es una manera de comercializar esta situación. No, son normas que permiten el acceso a información bancaria específicamente para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque existe secreto bancario en Guatemala. Pues la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y la Super de Bancos puede acceder a su información bancaria.
Si el Ministerio Público, por motivo de una investigación, se lo pide a un juez, se puede tener acceso a información bancaria. Entonces, secreto bancario como tal, tal vez no es un término que a cabalidad se cumple en Guatemala. Pues bueno, la noticia del día de ayer fue que en agosto se había suspendido provisionalmente la normativa relacionada con acceso a información bancaria para efectos fiscales, pero ayer ya la Corte de Constitucionalidad emitió un nuevo fallo en donde en definitiva dice que esa normativa va y va. La SAT tiene nuevamente facultades para solicitar información bancaria para efectos fiscales. Enhorabuena para Guatemala. Es necesario que la Administración Tributaria tenga acceso a esa información. Sin embargo, es importante que las autoridades fiscales no ocupen esa normativa para la persecución de contrarios políticos o para situaciones criminales como se estuvo denunciando y que motivó precisamente la suspensión. Pues la Administración Tributaria tiene que ser una entidad técnica y profesional, sin ningún tinte político, y esperemos que las autoridades actuales de la Administración Tributaria luchen por esa garantía de autonomía que la propia ley orgánica les ha otorgado. Y por último tenemos al derecho comunitario tributario, que Guatemala tampoco tiene normativa de derecho comunitario tributario, pero ya existe un precedente que es la Comunidad Europea, por ejemplo, la Unión Europea, que sí tiene normativa comunitaria tributaria. Entonces, esos últimos dos es donde Guatemala tiene que poner bastante atención. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, en general hablamos de que hay diferentes fuentes del derecho. Las fuentes generales está las reales, que son aquellas que por producto de acontecimientos sociales obligan a la creación del derecho. Por ejemplo, no existirían ciertas normas si no hubiera existido la Revolución Francesa, no existiera ciertas disposiciones si no hubiera existido la Revolución del 44, y así sucesivamente. Cada acontecimiento social, pues, si producto de ese acontecimiento surge nuevas normas, a ese acontecimiento se le llama fuente real del derecho. Tenemos las fuentes históricas del derecho, que son todos los precedentes que ayudan a la creación de una nueva ley. Por ejemplo, la Constitución de Guatemala de 85 tuvo como precedente la Constitución de 1956, por lo tanto, esta segunda se constituye en un precedente a la actual y por lo tanto es una fuente histórica del derecho. Y por último, y más importante, tenemos las fuentes formales del derecho. Esto que les estoy mencionando es conocimiento general, luego lo vamos a concentrar en tributario. En la tercera fuente del derecho están las fuentes formales, que son todas aquellas que provocan derecho a través de una ritualidad, a través del cumplimiento de unas formas, y entre esas podemos mencionar la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y por último la ley. En caso de Guatemala, pues la jurisprudencia es a través de 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia o bien de 3 fallos de la Corte de Constitucionalidad, y la ley pues se tiene que cumplir con todo el procedimiento legislativo que la Constitución establece y que le delega con exclusividad al Congreso de la República de Guatemala, en donde surge con una iniciativa de ley que luego se admite, luego se discute, se aprueba, se traslada al Ejecutivo para su sanción o para su veto, lo regresa al Congreso para su promulgación y luego entra en vigencia. Entonces es el procedimiento básico de promulgación de una ley. Bueno, eso es en fuentes generales del derecho. En el caso de las fuentes del derecho tributario vamos a encontrar algunas similares, pero no son idénticas. Por ejemplo, en las que van a ser fuentes en materia tributaria en Guatemala, en orden de preeminencia, dice. O sea que la primera tiene más valor que las demás. Están las normas constitucionales, es por eso que en la siguiente etapa del curso de hoy vamos a hablar del derecho constitucional tributario, porque es lo más vital, lo más importante. Luego vienen las leyes, ahí vendría el Código Tributario, la ley del IVA, el impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, sería la segunda etapa. La tercera etapa sería las convenciones o acuerdos internacionales, en donde Guatemala ya ha firmado acuerdos en donde se compromete a ciertos aspectos tributarios, sería la tercera etapa. Y por última etapa tenemos los reglamentos administrativos.
Por eso cuando estemos en la práctica profesional hay que tener especial cuidado en no permitir que una norma reglamentaria nos imponga obligaciones que no nos impone una norma de mayor jerarquía, ni un convenio, ni una ley, no digamos la Constitución. La forma de interpretar las normas tributarias las encontramos en el artículo 4 del Código Tributario para que ustedes vean de qué tiene relación. Pasando a la segunda etapa de la conversación de esta noche, vamos a encontrar los principios constitucionales en Guatemala. Esto es lo que es el derecho constitucional tributario guatemalteco. Y esta va a ser la fuente principal del derecho tributario en Guatemala. Son importantes. Lo que vamos a ver ahorita es lo más importante del derecho tributario en Guatemala. Incluso sirve de mecanismo de defensa para poder atender cualquier requerimiento o exigencia que nos haga la administración tributaria. En forma específica, la Constitución guatemalteca establece los principios de legalidad, capacidad de pago, equidad y justicia, no confiscación y prohibición de doble y múltiple tributación. Estos 6 principios, legalidad, capacidad de pago, equidad, justicia, no confiscación y prohibición de doble y múltiple tributación, van a coincidir con los que dice la doctrina, con ciertas diferencias, ahorita cómo lo podemos atender en el plano guatemalteco. Existen otros principios que son de carácter general, no son necesariamente tributarios, aunque se pueden utilizar también. Está el de generalidad, el de igualdad y el de seguridad jurídica. De eso no es indispensable abordarlos a detalle para no crear confusión primero, pero sí ustedes tienen que saber que 6 son netamente tributarios. Otros los pueden venir a complementar. Podemos incluir aquí, por ejemplo, el de propiedad privada, el de libertad de industria y comercio, entre otros. El primer principio que vamos a conocer hoy es el llamado principio de legalidad y es el, como dice aquí la diapositiva que ustedes tienen ahorita a la vista, es el principio básico del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque en este se plasma el principio político de imperio de la ley y primacía de la ley. Quiere decir que a esa voluntad que nosotros leemos a través de nuestro deber soberano, le hemos transmitido al Congreso, le hemos dotado de poder suficiente de representación para crear normas y para imponer nuevos tributos. Este principio de legalidad en materia específicamente tributaria, el artículo 239 constitucional nos refiere que este no solo engloba lo correspondiente a la competencia exclusiva de imponer cargas tributarias que recaen en el Congreso, sino que también que todo lo relacionado a los tributos tiene que estar establecido en una ley. Veamos. Si ustedes tienen a la mano la Constitución, van a darle lectura al primer párrafo donde dice, le corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer tributos. Así dice, con base a los principios de equidad y justicia. Más adelante dice que también se requiere una ley para establecer todo lo relacionado a las bases de recaudación de los tributos. Es por eso que para establecer un tributo se necesita una ley y para establecer todo lo que tiene que ver con materia sustantiva, derecho tributario sustantivo, también se requiere de una ley. Cuando se tenía la duda, ¿qué engloba el derecho tributario sustantivo que vimos al inicio de la clase? Pues bueno, con ver los incisos que están en el artículo 239, todo lo que está ahí es derecho tributario sustantivo y forzosamente tiene que estar establecido en una ley. Este principio de legalidad se subdivide en 2 principios. Principio de reserva de ley y el de preferencia de ley. Son 2 subprincipios o, como lo dice la doctrina, 2 aristas. El de reserva de ley se refiere a que la única fuente creadora de tributos es la ley. Por lo tanto, el principio de reserva de ley dice que con base a las facultades que tiene con exclusividad el Congreso de la República, todo lo que tiene que ver con tributos tiene que estar establecido en una ley. Por otra parte, la segunda arista, que es preferencia de ley, se establece de que la ley superior es la ley ordinaria, la emanada del Congreso de la República.
Por lo tanto, toda normativa de menor jerarquía, entiéndase, reglamentos, circulares o cualquier otra disposición interna, no puede ser superior a la ley ni puede contradecirla. Si se contradice, es la ley la que tiene preferencia. Si la ley del impuesto al valor agregado dice una cosa y el reglamento dice otra cosa, la norma que tiene que prevalecer es la de la ley del impuesto al valor agregado. En la práctica suele suceder de que deficiencias que tenga la ley la quieren cubrir con el reglamento y eso técnicamente no es lo correcto. El segundo principio que vamos a conocer es capacidad contributiva o capacidad de pago. La doctrina hace una diferencia respecto a la que es capacidad de pago y que es capacidad contributiva. Para la doctrina, la capacidad contributiva es aquella que tiene establecido el legislador de quienes pueden soportar una carga tributaria. Es por eso que el Estado, a través del Congreso de la República, indica quiénes deben de pagar impuestos y quiénes no. Por eso así otorga beneficios fiscales y a otros les impone cargas tributarias. Pero cuando hablamos de capacidad de pago, hablamos cuando ya en la realidad esa persona quien anteriormente el legislador lo consideró con capacidad contributiva, en la realidad no tiene capacidad de pago. Entonces, si se dan cuenta, la doctrina se hace una diferencia. No obstante, en el caso de Guatemala, la ley no lo desarrolla como tal la capacidad contributiva. Sin embargo, en el artículo 243 sí regula algo sobre la capacidad de pago y lo refiere a otros principios. Por ejemplo, dice, principio de capacidad de pago. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. ¿Qué ha dicho la Corte de Constitucionalidad respecto a esto? Dice, existe una norma de rango constitucional que prescribe que al momento de que el Congreso disponga leyes de carácter tributario, estos deben de considerar la real capacidad individual de contribución. O sea, la Corte, como que corrigió la plana, ya dijo, aquí cuando estamos hablando de capacidad por parte del legislador, al momento de establecer una ley, estamos hablando de una capacidad contributiva. Tiene que establecer la real capacidad individual de poder contribuir para que puedan tener los obligados tributarios. Tienen que recurrir a evaluar diversos aspectos puramente personales de los llamados contribuir con un tributo regulado. Por ejemplo, ¿quiénes pagan el impuesto de circulación de vehículos? Pues lo pagan aquellos que tienen en propiedad un vehículo. Aquellos que no tienen vehículo no tienen por qué pagar ese impuesto. Entonces el legislador estableció que quienes tienen vehículos tienen cierta capacidad contributiva, consecuentemente cierta capacidad de pago. Las personas pueden vivir en casas, pero si no son propietarios de la casa, no tienen obligación de pagar el impuesto único sobre inmuebles. ¿Quiénes están obligados a pagar el impuesto único sobre inmuebles? Pues aquellos que tengan en propiedad bienes o bien tengan en posesión bienes del Estado. Esos son los únicos que pueden pagar el impuesto único sobre inmuebles. ¿Por qué? Porque el legislador estableció en ellos una capacidad de contribuir. Pasa igual con el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes pagan impuestos sobre la renta? Los que obtenieron utilidades, ventajas, beneficios. Si alguien no ganó, no tiene por qué pagar impuestos sobre la renta. Luego vamos a ver los siguientes principios, que está el de equidad y justicia. Estos los encontramos mencionados en dos ocasiones en la Constitución. La primera de ellas en el artículo 239 y la número 2, o sea, la de 239 están mencionados para complementar el principio de legalidad. Y también están mencionados en el artículo 243 para complementar a los demás principios, al de capacidad de pago contributiva y también al de no confiscación. Cuando nos referimos al primero, o sea, al principio de equidad tributaria, este coincide con la doctrina al identificar dos situaciones o dos premisas. Número uno, dar trato igual a los contribuyentes que se encuentren en circunstancias iguales y dar un trato distinto a los que están en circunstancias desiguales. Esta es la razón por la cual existen
clasificaciones de contribuyentes. Hay contribuyentes grandes, especiales, hay contribuyentes medianos, especiales, hay contribuyentes normales y hay pequeños contribuyentes. Hay como que una categorización de contribuyentes en donde se les va a dar trato igual a los que estén en igualdad de condiciones. O sea, todos aquellos que estén calificados como grandes contribuyentes, todos tienen que tener un tratamiento igual. Aquellos que estén como medianos, todos igual. Pero no pueden tratar igual a un gran contribuyente como tratan a un pequeño contribuyente, porque ellos están en condiciones de desigualdad. Es por eso que es importante tener identificado a qué categorización de contribuyentes nos tiene identificada la administración tributaria. Eso es en lo que respecta a la equidad. En lo que respecta a la justicia tributaria, este principio propone la idea de un reparto justo de la carga tributaria. Esto se cumple cuando aquel pronunciamiento de justicia que indica que cada quien tiene que sobrellevar con lo que tiene capacidad, la justicia tributaria se podría interpretar respecto de que cada quien pague conforme a su capacidad de contribuir. Entonces, el que más tiene, más debería de contribuir. Cuando en un país como el de Guatemala, en donde los índices de evasión y defraudación son elevados, pues no se cumple el principio de justicia tributaria. Porque si alguien está evadiendo impuestos o está defraudando, o bien está contrabandeando, pues no está aportando a su deber de contribuir a los gastos del Estado. Por lo tanto, lo están soportando solo aquellos que la administración tributaria los tiene severamente controlados o que tienen moral tributaria, tienen responsabilidad social y son cívicamente buenos ciudadanos. Pues son personas que están cumpliendo a cabalidad con el deber cívico constitucional que estuvimos conversando del artículo 135 literal B. Mientras los niveles de evasión y defraudación y contrabando en Guatemala sigan aumentando, no podemos estar hablando de una verdadera justicia tributaria. Pongamos, por ejemplo, a dos personas que tienen la misma capacidad tributaria, el licenciado Axel que está acá conmigo y mi persona, los dos tenemos la misma capacidad de contribuir, pero resulta que el licenciado Axel sí cumple a cabalidad y yo utilizo mecanismos inmorales o dolosos para no pagar impuestos, pues no se cumple la justicia porque solo él estaría pagando y yo no estaría pagando. Y esto viene a afectar en otro elemento, la moral tributaria. Va a haber un momento en que el licenciado Axel va a decir, yo ya me cansé de solo yo contribuir y entonces yo también voy a buscar mecanismos para pagar menos, porque está desmotivado, la moral tributaria se va para abajo. La equidad y la justicia tributaria se entrelazan a que la meta última de todo sistema tributario logra que es la justicia en aplicación de tributos. No sé si recordarán cuando hablamos de la política fiscal, de un informe que emitió el Fondo Monetario Internacional, en donde cuando hablaba de las buenas políticas sociales y abajo decía de las buenas políticas fiscales. En esa segunda parte, que está en la parte de abajo de la diapositiva donde está la política fiscal y específicamente el informe del Fondo Monetario Internacional, indica que recomiendan para poder disminuir la desigualdad en un país que se establezca un sistema tributario que garantice la progresividad. ¿Qué significa la progresividad? Pues la justicia tributaria. Que la gente vaya pagando en proporción de sus capacidades, para que sea justo, que cada quien pague con la dimensión de la capacidad que tiene. Hay un verdadero reto para Guatemala para ir acercándonos a una verdadera justicia tributaria. Pues bueno, algo que tiene que ver también con la justicia es que la administración tributaria, con ese afán de obtener de los pocos controlados que tiene la mayoría del ingreso tributario, suele recurrir a actos que son confiscatorios, en donde no solo quieren que las personas paguen lo que, conforme al artículo 135 literal de la Constitución dice, de conformidad con la ley, sino que quieren aún más, darle que se sacrifique un poco más. Este principio de no confiscación está regulado también en la Constitución, pero en el artículo 243. Indica únicamente, se prohíben los tributos confiscatorios. ¿Qué ha dicho la Corte? Con este principio se trata de que el tributo no exceda en la realidad la capacidad contributiva del sujeto pasivo, de tal manera que le extinga su patrimonio.
y le impide ejercer la actividad que le da ingreso económico. Por lo tanto, el contribuyente no tiene que pagar ni más ni menos, sino que lo que específicamente establece la ley. Si la administración tributaria, a través de procedimientos engorrosos, arbitrarios y sumamente coercitivos, intenta obtener del contribuyente más allá de lo que él está obligado, estamos frente a un acto confiscatorio y que se tiene que alegar en la etapa procesal que sea conveniente. Y pues bueno, si no estoy mal, creo que este es el último principio que habla de la doble múltiple tributación. Este también está establecido en el artículo 243 y este se refiere a que no basta con que la misma riqueza, el mismo sujeto económico sean grabados dos veces para que pueda hablar de duplicidad de tributo, sino que se grabe dos veces por el mismo título, o sea, por el mismo motivo. Para poder distinguir cuándo estamos ante doble o múltiple tributación, hay que tener en claro tres elementos. Uno, unidad o diversidad de sujetos, unidad de causa o hecho, y unidad o diversidad de sujetos pasivos. Bueno, le voy a traducir esto en palabras muy sencillas. Para que se dé la doble o múltiple tributación, tiene que haber igualdad de personas. Igualdad en el sentido de la que tiene que pagar y la que tiene que cobrar. Número 2, tiene que ser por el mismo hecho. O sea, una persona no puede pagar dos veces o más por un mismo hecho a la misma persona. Y número 3, en un mismo evento o periodo, en un mismo momento o bien durante un periodo mensual, trimestral, semestral o anual. Si se cumplen esos tres elementos, estamos frente a una doble o múltiple tributación, por lo tanto, eso es prohibido en Guatemala. Eso estamos hablando de una doble o múltiple tributación en lo interno. Pero aquí cabe decir que también existe doble o múltiple tributación internacional que Guatemala no lo tiene regulado, pero ustedes lo van a escuchar cuando profundicen en los temas tributarios. En la práctica, internacionalmente existen tres modelos para firmar convenios para evitar la doble o múltiple tributación internacional. Y esos tres modelos, uno es de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, OCDE, el otro es de Naciones Unidas y el tercero es de Estados Unidos. Entonces cada uno de ellos tiene su modelo. Obviamente Estados Unidos cuando tiene convenios para evitar la doble imposición, como por ejemplo lo tiene con Canadá y si no se me equivoco que tiene con España, va a utilizar de base su propio modelo. Los países que forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, como puede ser México, Uruguay, la mayoría de países de Europa, ellos utilizan el modelo de OCDE. Ahora, todos los demás, para que no se queden solos, Naciones Unidas creó un nuevo modelo para todos. Entonces, Guatemala, dependiendo con quién vaya a firmar a futuro un convenio para evitar la doble imposición, si es un país adherido a OCDE, va a tener que adherirse al modelo de OCDE. Si es con Estados Unidos, con Estados Unidos. Y si es con otro país que no forma parte de OCDE, pues va a tener que utilizar el modelo de Naciones Unidas. Sería un ejercicio sano de investigación, pues conocer las bases generales de esos convenios. Pero, ¿por qué hice esta pausa y me detuve a explicarles en el contexto internacional cómo funciona lo de la doble multitributación? Es para poner un alertivo a que Guatemala también tiene que ya iniciar la modificación a su sistema tributario para que sea más atractivo a la inversión extranjera. ¿Qué no hace a Guatemala atractivo a la inversión extranjera? Entre los factores que ya sabemos nosotros de inestabilidad política, corrupción, no hay servicios públicos eficientes, no hay mano de obra calificada, la infraestructura no es la deseable, la logística comercial no es atractiva tampoco. Por ejemplo, la Unión Europea quiso firmar un tratado de comercio con la Unión Centroamericana y pedían que las mercancías, por lo menos en la región centroamericana, circularan a 45 kilómetros por hora y resulta que hicieron un diagnóstico y las mercancías en territorios centroamericanos circulan a 15 kilómetros por hora, o sea, 3 veces menos de lo mínimo que pedía la Unión Europea. ¿Y por qué? Pues los trámites en aduanas son largos, engorrosos, difíciles, corruptos. En las carreteras
internacionales existen poblaciones que entonces obliga a que hayan túmulos, las condiciones de las carreteras no son las más favorables, hay bloqueos mínimo una vez por semana, entonces toda esa suma hace que, pues bueno, haya retrasos en el movimiento logístico de mercancías. Y ustedes saben que en el comercio lo importante es esa agilidad, si no hay agilidad, pues se gana menos o no se gana. Imagínense con los productos perecederos o aquellos que tienen un movimiento de inventario rápido, se necesita agilidad en el comercio. Pues bueno, Guatemala no ofrece eso. Pero lo otro es que Guatemala tiene un sistema tributario que grava fuente territorial únicamente. Por lo tanto, a Guatemala le interesa que paguen aquí en Guatemala lo que genera aquí en Guatemala. Sin embargo, los países de primer mundo tienen un sistema que se llama universal, de imposición universal, o mundial, o renta mundial, es el nombre técnico específico. Este se refiere a que un ciudadano de un país de primer mundo va a pagar impuestos en su país de lo que genere en su propio país y lo que genere fuera de él. Un ejemplo, el español genera riqueza aquí en Guatemala, le tiene que pagar al fisco de España y le tiene que pagar al fisco de Guatemala. Ahí hay una doble tributación. Entonces no va a haber atractivo para el español de venir aquí a Guatemala porque le toca pagar dos veces. Tendría que ser mega rentable el negocio para poder venir. Es por eso que esas empresas que tienen nacionalidad de esos países de primer mundo vienen acá por la extracción minera, porque solo pagan el 1% de impuestos acá y aún así ganan bastante. Es lo único atractivo. O que vengan acá con beneficios fiscales, ¿no? Que le otorguen exoneraciones, exenciones de impuestos. Pues bueno, ¿cómo rompen dos países esa doble tributación internacional? Pues firman un convenio en donde dice, pues bueno, que vamos a privilegiar la residencia o la fuente. Si privilegian la fuente, quiere decir que va a pagar en donde generó y en el otro lugar va a tener exención. Entonces, en este ejemplo, el español que les menciono, si genera en Guatemala y que en las condiciones actuales tendría que pagar en España y en Guatemala, con la firma de un convenio para evitar la doble imposición, paga en Guatemala y lo paga en Guatemala, le va a servir de exención en España. Y de un guatemalteco que genera riqueza en España, igual va a pagar en España y le sirve de exención aquí en Guatemala. Así rompen la doble tributación internacional. Pero una vez Guatemala tenga el sistema como está, los países de primer mundo no van a sentir atracción por firmar ese convenio ni motivar sus inversiones. Para que vean, dentro de las cosas que podemos conversar y que si lográramos cambios sustanciales podrían posicionar a Guatemala mejor económicamente como está ahora. Realmente el único atractivo que tiene Guatemala de inversión es logística, porque tenemos salida a los dos mares, cercanía con una economía emergente como México, cercanía relativa con el principal mercado mundial, que es Estados Unidos, forma parte de grupo cercano al Canal de Panamá. Es uno de los aspectos más relevantes que puede aprovechar. Por eso es que Guatemala tiene un crecimiento económico que se ve reflejado principalmente por el crecimiento que tiene la economía globalizada. O sea, Guatemala no crece por sí solo, sino que crece al ritmo de lo que le deja la economía mundial. ¿Qué puede hacer Guatemala? Aprovechar su posición geográfica, ser más eficiente, las aduanas tendrían que ser eficientes, las deberían de estar en óptimas condiciones, debería de habilitarse el área de ferrocarriles. En el 2014 existía un plan del gobierno de turno que se llamaba el Canal Seco. Pues bueno, según tengo entendido que los chinos prefirieron mejor apoyar a Nicaragua para su corredor seco, entonces estamos dando competitividad. El puerto Cortés de Honduras está mucho más eficiente que el nuestro. A nosotros de nada nos sirve tener esta portuaria que está a la par de Quetzal, que ahorita se me fue el nombre, que nació con problemas legales, que lo que se buscaba era que fuera eficiente el TCQ, pero hay mucho que hacer. La administración tributaria también tiene que ser más eficiente y facilitadora del comercio y no detener el mismo. Hoy precisamente tuve una diligencia judicial en el cual
a una persona se le presentó denuncia penal y ha incurrido en gastos de almacenamiento y todo, cuando traía 176 muebles y resulta que no declaró uno, que era un mueble pequeñito, que pues fue porque el proveedor no le mandó el dato exacto, que la intención real de ingresarlo sin control. Son cosas que pues esta persona se vio sometido a un proceso penal y lleva 6, 7 meses esperando la devolución de su mueble y hasta hoy se lo devolvieron. Y no era porque valiera tanto el mueble, sino que estaba pagando mucho de almacenaje. Pues cosas como esas deberían de cambiar. Le agradezco a los que están conectados, a la licenciada Cecilia, Daniel, eh, también está otro licenciado Daniel, Elmer, está Francisco, Ingrid, José María, Pablo y Víctor Sandoval. Pues muchas gracias por su comunicación y su continuidad en el foro, y quedo aquí a sus órdenes por si tienen alguna duda. Hola, soy Daniel. No, pues gracias, yo creo que muy claro, sobre todo los comentarios. Por favor, creo que alguien está hablando, pero no escucho. Mientras el retorno del sonido regresa, les dejo ahí la diapositiva donde me pueden contactar. Ahí está mi Twitter. Yo regularmente subo eventos tributarios para que aquellos que quieran inscribirse lo realicen, y pueden mencionar que son alumnos míos para que les den un precio preferencial. Con todos los que me invitan a dar conferencias, pues la única petición que les digo es que a mis clientes y a mis alumnos y a mis amigos pues les den una tarifa preferencial, porque al final mi interés es que el conocimiento tributario se disperse y que cada vez tengamos conversatorios de más de altura para que Guatemala empiece a tomar un rol protagónico, iniciando a nivel regional y no digamos a nivel internacional. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, soy Daniel González. Nada más, no, agradecerle su tiempo, creo que muy claro, y muchos de nosotros nos vemos pues al día a día con algunas de las cosas que usted ha conversado, y de plano toca que por el momento hacerles frente, ¿verdad? Hasta que de repente se pueda haber algún movimiento que tome fuerza y que podamos. Yo siempre pienso que el uso de la tecnología y gente que realmente quiera pensar y sumar puede hacer un cambio, ¿verdad? Sin embargo, quién quita que podamos ser parte de esto a un futuro, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Estoy para servirles y pues este es el objetivo, ¿verdad? Que FACTI y Universidad Galileo tenga en sus estudiantes de las diferentes programas un perfil de egreso que le aporte al país de manera eficiente y con excelencia académica, que es lo que nosotros estamos buscando. Yo le agradezco sus palabras. Créame que me quedo bastante satisfecho por el grupo. Estoy contento con sus aportes. Los invito a que se interesen en el tema fiscal. Hay mucho, es un mundo bastante apasionante que necesitamos nuevos soldados y buenos, con buenas intenciones para ir a ocupar esos puestos que requieren de profesionales de alto nivel con valores morales importantes y pues bueno, con la excelencia académica que Galileo ofrece. Muchas gracias, licenciado Daniel, estoy para servirle. Gracias, licenciado, igualmente. Buenas noches, Lick. Fíjese que no pudimos visualizar, bueno, en mi caso no pude visualizar la presentación. ¿Es posible que cuando nos suban la grabación sí se pueda visualizar? Licenciada Cecilia, ¿verdad? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches, licenciada Cecilia, gusto saludarle. La escuchó el licenciado Axel, se va a tomar la recomendación y seguramente el material lo van a poder visualizar, y de todos modos el canal está abierto por medio del chat. Incluso yo vería la posibilidad de subirle las presentaciones por el chat para ver si soporta la subida, y
para que todos lo puedan tener y se preparen al momento de poder resolver el examen, que también se va a poner a disposición en la plataforma. Ok, muchas gracias, licenciado, muy amable, es un gusto saludarle. A sus órdenes. Si no hay otra, ¿hay otra intervención? Licenciado, buenas noches. Si no hay otra intervención, aprovecho la oportunidad para recomendarles de que participen en el foro de unidad que está abierto, participen todos los días, recordándote que el 50% de la nota es por responder las 2 preguntas que se les solicitan, y también por la participación activa, comentando con los demás compañeros sobre lo que se exponga. No necesariamente tiene que haber un contradictorio, sino que aportes para que la gente que vaya leyendo la participación en el foro vaya alimentándose de información. No es necesario memorizar nada, simplemente tratar de entender lo que otros han podido investigar y presentar, y el soporte personal. También les sugiero que por favor no utilicen la misma fuente de información. Me he dado cuenta de que muchos han presentado la misma respuesta a las mismas preguntas. La idea es diversificar el conocimiento. Mientras más información tengamos, que no importa que su aporte sea mucho, pero que sí sea sustancial, para que mientras vayamos más aprendamos, y que se conecten todos los días y que todos los días aporten. También les pido de que no dejen para última hora la presentación de la tarea, porque me he percatado de que los que la presentan de último, casi todas las tareas tienen casi el mismo corte. Hagamos nuestro esfuerzo individual, sobresalgamos, todos deseamos tener notas cum laude, entonces tenemos que ser alumnos cum laude, ¿ok? Magna cum laude, summa cum laude, pero tiene que ser con meritocracia. Les deseo éxitos y bendiciones y quedo a sus órdenes, y espero verlos el próximo miércoles. Pasen feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias.